Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Te damos la bienvenida a otro programa de Contra la Corriente, el verdadero discípulo de Cristo. Qué frío, ¿no? Te imaginamos ahí calentito al lado de la estufa en tu casa, o tal vez adentro del auto. Te quiero proponer algo distinto, porque en esta semana has escuchado muchas cosas, muchas opiniones de hombres. Habrás estado oyendo las noticias sobre política, sobre economía, actualidad. Ahora te quiero a invitar a que puedas dedicar una hora, hasta las 20 horas, a escuchar la palabra de Dios, a ver lo que Dios dice, lo que Dios, no lo que opina, sino lo que Dios dice sobre las cosas importantes, porque en realidad todo lo que escuchás durante la semana pasa, no hay nada que perdure. Las noticias de la semana pasada ya hoy son viejas, pero dice la Biblia que la palabra de Dios permanece para siempre. Así que te hago esa invitación, que abras tu corazón y que puedas disponer este tiempo para escuchar algo que realmente puede bendecir tu vida de una manera especial. Nosotros somos un pequeño equipo, venimos de Punta Alta, somos de la iglesia Jesús está aquí, una iglesia bíblica, y queremos, compartir con vos. Voy a dejar que mis compañeros se presenten. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, querido oyente. Mi nombre es Gustavo. Feliz de estar en este lugar, en nuestro segundo programa, ¿no? En esta noche fría en la ciudad de Bahía Blanca. Te doy la bienvenida para que, como decía recién Roberto, ¿no? Pongas toda tu atención en esta hora porque vamos a hablar cosas muy, pero muy importantes. Buenas noches, querido oyente. Mi nombre es Iván y también un gusto estar acá de nuevo y como dicen mis compañeros, tratar de que sea un mensaje claro y que muchos puedan ver a Dios de otra manera. Buenas noches, mi nombre es Delia Sotelo, y también estoy aquí dándole la bienvenida. Y realmente en este día les digo que la Biblia dice: bienaventurado lo que escuchan la palabra de Dios. Y realmente les doy la bienaventura para que hoy podamos entender el tema que se va a tratar hoy, y que Dios los bendiga, ¿no? Muy bien, sí, tenemos un tema bastante interesante, creo, porque todos creen o todos tienen una idea sobre lo que significa ser cristiano. Bueno, de eso vamos a tratar hoy. ¿Qué es lo que realmente significa ser un cristiano? Pero antes quiero contarte también el porqué de nuestro nombre, ¿no? Contra la Corriente. Ya lo expliqué la semana pasada, pero por si no lo pudiste oír, quiero decirte que el mundo, como lo vemos, el mundo, la dirección que está tomando, es evidente que va en contra de lo que Dios dice, en contra de su palabra. La corrupción que vemos todos los días, la violencia, el maltrato. Bueno, todo eso demuestra que el mundo le está dando la espalda a Dios. Por eso, un cristiano verdadero debe ir contra la corriente de este mundo. El cristiano verdadero tiene que ir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y también queríamos decirte que vamos también en contra de la corriente de aquellos que se llaman cristianos y que también están saliendo tal vez por medios de comunicación, pero que en vez de bendecir a la gente están tratando de alguna manera sacar provecho de ellas. También vamos contra la corriente en ese sentido. Lo que queremos simplemente es llevarte la palabra de Dios, hablarte de lo que Él dice sobre los diferentes temas que vamos a ir tocando. En este caso, entonces, vamos a hablar de qué significa ser un cristiano. Hay muchas ideas diferentes. Hay quien cree que ser cristiano es algo simple, como por ejemplo haber sido bautizado cuando era bebé, o otros suponen que por el hecho de haber nacido en una familia cristiana, eso es como una herencia, ¿no? Como que se transmite de generación en generación, tal vez por los valores éticos. Una persona dice, bueno, yo
soy bastante bueno, no trato de no hacer mal a nadie, y bueno, eso tal vez puede servir para que se considere cristiano. Están aquellos que tienen alguna inquietud espiritual, aquellos que buscan a Dios, o tal vez en algún momento de necesidad oran o le piden cosas, y también están aquellos que de vez en cuando tratan de cumplir con él. Yendo a la iglesia, puede ser. Claro, hay fechas específicas, como las Pascuas, las Navidades, y bueno, de esa manera van a la iglesia y sienten que de alguna manera están dándole algo a Dios. Bueno, todas estas son algunas de los pensamientos que tiene la gente sobre ser cristiano. Pero ¿será así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será tan simple ser cristiano? ¿Será como una tradición? ¿Será como una simpatía? ¿Será que ser cristiano es como ser de Boca o de River? Bueno, yo espiritualmente siento simpatía por Jesús. ¿Será simplemente eso, ser cristiano? ¿Qué opinan mis compañeros? No, yo creo, claro. Creo que la palabra, cuando uno la va descubriendo y va revelando, ¿no?, lo que es ser un verdadero cristiano, te dice totalmente lo contrario de lo que vos acabas de leer, Roberto. Realmente es mucho más profundo, es dedicar una vida a la persona que es Cristo, ¿no? Y vivir bajo su cobertura, digamos, vivir haciendo su voluntad en todo momento. Y el tema que hemos propuesto es qué significa ser cristiano. Pero antes de abordarlo de lleno, quiero invitar a Iván que te repita los medios de comunicación. Sí, Roberto, acá te los paso. Mirá, se pueden comunicar por WhatsApp, el número es 2932 52 33 83. También por medio de Facebook nos pueden encontrar con el nombre Contra la Corriente, el verdadero discípulo de Cristo, y además tenemos página web www.discipulodverdadero.com. Repito el WhatsApp, 2932 52 33 83. Nos están llegando saludos, nos están llegando palabras de ánimo, así que gracias a todos. Yo quiero mandar un saludito especial a Santiago, a Ezequiel y a Juanes que me están escuchando. Bueno, entonces el tema que hemos propuesto para hoy es qué significa ser cristiano. Y hoy hablábamos de que hay muchísimas ideas al respecto, ¿no? Pero lo importante es lo que dice Dios sobre esto, lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros consideramos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, un cristiano se podría definir básicamente como alguien que sigue a Cristo. Así que esa sería la definición concreta. Un cristiano es alguien que sigue, que tiene su vida puesta en el Señor. Sí, Roberto, se escucha siempre en todas las iglesias. Creo que nosotros hemos pasado por esto en las repeticiones de las oraciones para convertirse uno en cristiano. Se escucha, es más, te puedo decir que a mí también me pasó la repetición de la oración para convertirme en cristiano. ¿Es realmente esto así? Es necesario, si hay que hacer una oración. Claro, sí, es una costumbre que ha tomado vigencia en la mayoría de las iglesias evangélicas, la de hacer repetir a una persona una oración de fe. Claro, la idea está por la tele eso. Sí, la idea sería, con el ánimo de incorporar la mayor cantidad de gente posible, entonces se adopta esta práctica y realmente no es necesario hacer una oración de fe para convertirse en cristiano. No es que esté ni bien ni mal, pero es como que se simplifica mucho el asunto, porque la propuesta que se hace es, ¿estás enfermo o tenés problemas matrimoniales o tenés problemas económicos? Bueno, aceptá a Cristo en tu corazón y todas esas cosas se van a solucionar. Entonces te hacen repetir una oración y ya con eso como podés, si fuera por arte de magia. Claro, podés considerarte ya un hijo de Dios. Bueno, no es tan simple la cosa. La Biblia muestra que ser cristiano tiene connotaciones mucho más profundas. En primer lugar, para ser cristiano tenés que aceptar y responder
al Evangelio. El Evangelio, dice la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación. El Evangelio es lo que hace que una persona sea salva. Sí. Eso se escucha con diferentes opiniones, como vos decías, pero concretamente, ¿qué es el Evangelio? Sí, esa es una pregunta fundamental. Se habla mucho del Evangelio, pero no todos entienden qué es el Evangelio. Bueno, básicamente Evangelio significa buenas noticias. Evangelio es una palabra griega y la traducción es buenas noticias. El apóstol Pablo lo define de una manera muy clara. Gustavo, ¿tenés por ahí a 1 Corintios 15:3? Así es, Roberto. Dice la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bueno, esto es de una manera muy simple, muy resumida, lo que es el Evangelio. Fíjate que dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias. Ahora comienza, el primer punto es que Cristo murió por nuestros pecados. Y si llegaras a comprender el significado de esto, si llegaras a entender lo que implica que Cristo murió por nuestros pecados, entonces, bueno, entenderías lo que es el Evangelio y todo lo demás tendría mayor sentido para vos. Entonces vamos a detenernos en esto de que Cristo murió por nuestros pecados. Es algo que es muy, muy conocido, es algo que tal vez de tanto repetirse ha perdido la importancia, pero fíjate lo que dice, que Él murió, y murió por nuestros pecados. Está hablando de, no el pecado de Él, sino mi propio pecado. Debo entender que Jesús, el Hijo de Dios, entregó su vida por causa de mí, por mis pecados. La Biblia dice que todos y cada uno de nosotros somos pecadores, que no hubo una sola persona a lo largo de la historia, a lo ancho y largo del planeta, que no haya pecado. Como dice el libro de Romanos. Así Gustavo, es, por Roberto, favor. en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, claramente dice: todos hemos pecado, y por eso estamos lejos de Dios. Vos fíjate que dice que todos hemos pecado, y ya en el capítulo 3, en el versículo 10, ya se refiere a cada uno de nosotros. Fíjate, Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, ni uno solo. Esto quiere decir que todos estamos hemos pecado, y por causa del pecado estamos lejos de Dios. El pecado, en definitiva, es todo lo que hago y todo lo que no hago. A veces pensamos que pecar es hacer una sola cosa en especial. Bueno, yo no robo, yo no he matado a nadie, bueno, entonces no soy pecador. Pero la Biblia nos enseña que todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, es pecado. Y todo lo que sabemos que deberíamos hacer y no lo hacemos, también es pecado. Todo lo que digo que va en contra de la voluntad de Dios es pecado, y todo lo que no digo y que debería decir, bueno, eso también es pecado. Lo que pienso y ofende a Dios es pecado. O sea que el hombre y la mujer está pecando continuamente, vive en pecado, y el pecado es ofender a Dios, es rechazar a Dios, es decir, bueno, Dios está ahí, pero definitivamente a mí no me importa lo que Él piensa, no me importa su opinión, lo rechazo, le doy la espalda, como dice recién leías vos, Gustavo. Sí. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Entonces, una persona que vive en pecado, por más buena que se considere, está lejos de Dios. Y la gente dice, bueno, pero Dios es amor. Dios no puede condenar al infierno porque Él es bueno. Es una contradicción eso, ¿no? Porque si Dios es amor, no es
que ese Dios amoroso, ¿cómo puede condenar a los pecadores? Bueno, mirá, la Biblia dice, sí, Dios es amor. Es un versículo bíblico y es un versículo muy famoso. Pero fíjate, por favor, Gustavo, en el Salmo 7, sí, en el versículo 11, vas a ver que también en la misma Biblia que dice que Dios es amor, dice otra cosa aparte. A ver. Así es, Roberto. También dice que Dios es un juez justo, que condena la maldad en todo tiempo. Entonces acá tenemos, para que veas, Delia, no hay contradicción. Dios es amor y Dios a la vez es un juez justo. Y yo quiero darte un ejemplo para que lo entiendas. Quiero darte un ejemplo sobre la vida natural. Imaginemos a un juez humano. Y este juez es alguien muy amoroso. Alguien que antepone el amor a la justicia. Un juez benévolo, un juez muy tolerante. Y bueno, imagínate que un día llegas a tu casa y encontrás que entraron ladrones, se llevaron todo lo que podían y dejaron todo roto, destrozaron tu casa. Entonces, obviamente, haces la denuncia y la policía busca a los maleantes y los encuentran. Estos ladrones son llevados delante de este juez amoroso. Y bueno, como este juez es tan dulce, tan amoroso, tan tolerante, dice, bueno, estimados ladrones, yo sé que ustedes han robado, han hecho daño a la propiedad de Delia, pero como yo soy tan bueno y tan amoroso, no los voy a castigar, los voy a dejar libres. ¿A vos qué te parecería, Delia? ¿Te parecería que eso fuera justo? Muy injusto. Muy injusto, y es lo que a veces vemos en las noticias, que justamente que entran a robar, que destruyen y entran por una puerta y salen por otra. Y bueno, nosotros decimos que eso es injusto, ¿no es cierto? Claro. Bueno, sí. Ahora si nosotros lo entendemos esto en el plano natural, en el plano de todos los días, ¿cuánto más esto sería injusto delante del juez es perfecto? Imagínate si nosotros decimos, si un juez humano es injusto, hay caos. Imagínate el juez perfecto. Imagínate un mundo sin justicia. Realmente yo no quiero vivir en ese mundo. Yo quiero vivir en un mundo donde haya un juez justo. Totalmente. Y bueno, entonces, al mismo tiempo en que Dios es amor, es también justo. Él odia el pecado y va a castigar al pecador. Mira, en el libro de Gálatas, fíjate, Gustavo, sí, por favor. Roberto, acá lo tengo. El libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Qué tremendo, qué orgulloso que es el hombre, ¿no? Que quiere burlar a Dios y cree que lo que hace no tiene consecuencias. Sin embargo, la Biblia dice que no es así, que no nos debemos engañar, que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Hay un día marcado en el calendario, hay algo que no vamos a poder evitar. Todos, absolutamente todos, nos deberemos presentar delante de Él y daremos cuenta de todo lo que hicimos, de todo lo que dijimos y de todo lo que pensamos. Y el Señor juzgará con justicia, conforme a nuestras obras. Y la realidad es que los pecadores irán al infierno. Es así, así dice la Biblia. Es duro, ¿no, Roberto? Es duro, es muy duro. Tremendo. Yo creo que la gente no quiere saber nada con esto. No, la gente rechaza esta verdad. La gente prefiere pensar en ese Dios tolerante, en ese Dios bueno, que no mira cuando hacemos las cosas mal. Pero ese Dios es un Dios inventado. El Dios de las Escrituras es un Dios bueno, es un Dios amoroso y es un Dios justo. Pero no quiero que te olvides de que estamos hablando del Evangelio, y el Evangelio son buenas noticias. Hasta ahora parece que di muy malas noticias, pero lo que hoy decíamos que era el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, acá viene la buena noticia. En su perfecto amor, Dios provee una salida
para el pecador. Jesucristo, que es Dios Hijo, tomó voluntariamente el lugar del pecador. Él vino al mundo y vivió una vida perfecta. Él no cometió absolutamente ningún pecado, ni de hecho, ni de pensamiento, ni de palabra. Una vida totalmente limpia. Y Él, dice, pagó por nuestros pecados. Él se entregó a sí mismo en la cruz y cargó en Él nuestro pecado. Y se llevó a cambio, se realizó un intercambio donde nuestro pecado fue hacia Él y su justicia, su vida perfecta vino a nosotros. Por eso dice que Él pagó por nuestros pecados. Ahora, ¿vos te das cuenta lo que significa esto? De esto se trata el amor. Dios sí que es amor. Si me permitís, Roberto, sí. Con respecto a esto que estás hablando, tengo un texto que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 9 al 10. La palabra de Dios es clara y dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios es amor. Totalmente. Es mucho más amoroso de lo que nosotros podemos imaginar, a tal punto que su Hijo se entregó por nosotros. Y todo esto, dice, conforme a las Escrituras. Esto había sido anunciado por los profetas y bueno, es algo que no se podía entender hasta ahora que tenemos la Biblia. Queda claro que también, si bien Dios es amor, pero también es justo. Con su justicia nos demuestra su amor. Exactamente. El pecado no queda sin pagar, porque el pecado fue pagado por Jesucristo. Y Él murió. Él realmente murió, con todo lo que eso significa. Su corazón dejó de latir, porque tuvo un sufrimiento atroz. Y la causa de ese sufrimiento fue por mi pecado, por el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, esa es la idea, porque nosotros podemos decir, bueno, somos todos pecadores, y eso parece que de alguna manera suaviza este asunto, pero la verdad es que Cristo murió y su corazón dejó de latir a causa de mi propio pecado. Y Él fue sepultado, conforme a las Escrituras, y resucitó, Él venció a la muerte, porque de esta manera demostraba que Él era Dios. Entonces, este es el Evangelio. Y un cristiano verdadero es aquel que cree en el Evangelio. ¿Qué dice el libro de Juan, capítulo 3? Juan 3, versículo 18, dice: el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Acá, en esta palabra, cuando uno dice eso, piensa que el que no cree en Él ya está condenado, pero si se arrepiente a lo largo de su vida, puede llegar a lograr todavía salvarse. Sí, si cree. La salvación es de Dios. O sea, Cristo hizo todo esto para que nosotros podamos ser salvos. Y creer implica entender el sacrificio de Cristo, entender que Él murió por nosotros. Y al entender eso, me doy cuenta de mi propio pecado. Claro. Cuando yo tomo conciencia de que el Señor, el juez perfecto y bueno, vino a la tierra y se entregó a morir en la cruz por causa de mi pecado, yo lo valoro, lo entiendo, lo razono, lo incorporo en mi vida. Obviamente me tengo que arrepentir. Tengo que ver que todos mis pecados son horribles, que realmente son tan espantosos que han provocado la muerte de Jesús. Eso era lo que yo me merecía, la muerte esa que Dios vivió, que Jesús
sufrió. Cargar con toda esa ira de Dios era lo que yo me merecía. Entonces eso provoca arrepentimiento. Claro. El arrepentimiento tiene que ver con entender la magnitud del pecado y verlo con los ojos de Dios. Cuando uno se arrepiente, ya no quiere volver a pecar. Claro. Todo lo malo uno lo aborrece, lo odia. Hoy entendemos que arrepentirse es como aquel marido que le pega a su mujer y le dice, uy, perdón, estoy arrepentido, y a los 2 días le vuelve a pegar. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir dar vuelta en el camino, es volverse, yo iba para un lado y ya no voy más para allá, voy para el lado contrario. Si antes me gustaban hacer ciertas cosas, ahora no solamente no me gusta, sino que aborrezco hacer esas cosas. De eso se trata el arrepentimiento. Y entonces, cuando uno se arrepiente, empieza a ver el pecado con los ojos de Dios. El pecado ya no es atractivo. El pecado ya es algo que no me atrae. Entonces, un cristiano es alguien que responde al Evangelio y es alguien que se arrepiente. Y esa persona es la que recibe la salvación. Te voy a leer una pregunta de un oyente. ¿Qué pasa con la vida de una persona cuando se arrepiente y cree en el Evangelio? Bueno, ahí tenemos una buena pregunta. Realmente cuando una persona cree en el Evangelio, se transforma en un cristiano, concretamente. Ocurren grandes cambios, evidentes cambios. Algunos son instantáneos y otros son paulatinos. Algunos llevan tiempo. La Biblia dice que el que cree en el Señor Jesús ya no está condenado, ya está libre de la condenación. Eso lo encontramos en el libro de Romanos. Así es, Roberto. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Esto quiere decir que ya esa persona recibió la salvación, está en paz con Dios. Así dice también en Romanos 5.1. Está en paz con Dios, ya no tiene condenación. Esto llena la vida de una persona de paz. Ya el temor a la muerte, que es algo que no nos deja dormir de noche, ya desaparece para un cristiano, porque sabe que su destino es el cielo. Entonces lo que parecería un fin para la mayoría, para un cristiano en realidad es un comienzo, y eso es algo maravilloso. Así que el primer cambio que ocurre es que está es salvo, no tiene condenación, y esto llena de paz su vida. También dice la palabra que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, viene a morar en la persona. Esto hace que alguien que recibe el Espíritu Santo tenga una visión diferente, que vea las cosas de una manera distinta, que vea la vida de una manera distinta, una visión espiritual en definitiva. Si me permitís, Roberto, sí. Acá en el libro, en la Biblia, tengo el texto, ¿no?, que confirma lo que vos nos estás diciendo. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Exactamente. Recibimos una mirada, un entendimiento diferente, un entendimiento espiritual. Ese es el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces estamos hablando de cambios que son instantáneos. Estamos hablando de que una persona se arrepiente, se entrega a Cristo, recibe el Espíritu Santo y recibe la salvación, el perdón de pecados, ya no está más condenado. Esto es muy impactante en la vida de una persona. Esto es algo que llena de paz, de gozo, y también ocurre un cambio paulatino, un cambio en el carácter del cristiano, y eso es algo que lo notan principalmente las personas que están cercanas, las personas que están alrededor de esta persona, porque si antes era una persona irascible, de a poco se va transformando en alguien sereno. Si era una persona egoísta, después resulta que se muestra generosa, y si era una persona que tal vez gritaba y era
nerviosa, se lo ve tranquilo. Entonces son cambios evidentes, paulatinos y cada vez más acentuados. Esto es lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Eso, por favor, Gustavo, lo podés buscar en Gálatas 5, 22 y 23. Sí, Roberto. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, entonces, en eso definitiva... sería como dice la palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Exactamente. Vemos que la persona no es la misma. También la Biblia habla de nacer de nuevo. La persona es diferente. Y es a lo que nos estamos refiriendo con el nombre del programa. Es alguien que iba en una dirección y ahora toma otra totalmente distinta. Va, en definitiva, contra la corriente. Entonces, un verdadero cristiano es aquel que ama a Dios por encima de todas las cosas y que manifiesta también su amor hacia los demás. Por eso dice, amarás a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. Es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti. Esta es la marca del cristiano. Y bueno, creo que hemos respondido un poco al desafío de este programa, ¿no? A la pregunta que nos planteábamos en este programa. De eso se trata, y dan para mucho más, por supuesto, pero básicamente se trata de eso, el verdadero cristiano. Así es, Roberto. Realmente, escuchando con atención, ¿no?, todo lo que has compartido en estos 3 bloques, ser un cristiano es renunciar a la vida que uno llevaba, ¿no? Cuando uno conoce a Cristo y empieza a descubrir en su palabra cómo es el carácter de Cristo, quién es Cristo y qué quiere Cristo para mi vida, realmente es ahí donde uno empieza a vivir esa vida de cristiano, ¿no? Y empieza a renunciar a cosas que antes era, ¿no? El mal humor, las malas palabras, cosas que hoy nos tienen tan mal en la sociedad. Sin embargo, el verdadero cristiano es aquel que va adelante, ¿no? Que renuncia a sus pecados, que se arrepiente de sus pecados, que acepta a Cristo en su corazón y que realmente anhela tener esta nueva vida que Cristo hoy le ofrece. Ese es el punto, ¿no?, de ser un verdadero cristiano. Sí, es verdad. Sí. Ya tenemos unos pocos minutos y me gustaría que vos que estás escuchando puedas pensar en esto que estamos hablando, que veas que es tu pecado el que te aleja de Dios y que puedas arrepentirte y que puedas pedirle a Jesús que venga a tu vida, que te limpie y que te rindas a Él y que a partir de ahora puedas vivir como un cristiano. Pedíselo, ahí donde estás, es Él el que hace la obra, simplemente tenés que creer y arrepentirte. Bueno, me pareció realmente maravillosa la aclaración de lo que es ser cristiano y evangelista. Yo en este caso animo a la gente que busque en su barrio o en su pueblo o donde esté una iglesia a la cual, si quiere seguir el camino de Cristo, si quiere seguir a Cristo, realmente lo puede conseguir y buscar una iglesia en donde esté que realmente pueda seguir aprendiendo de Dios, ¿no? Que es maravilloso, donde se enseña la palabra realmente. Así que la verdad es una maravilla. Bueno, yo también quiero compartir acá, llegaron varios mensajes. Marta nos escribe y nos manda saludos con Paulo. Dana también nos manda saludos desde el auto. También nos manda saludos Marcela y Jorgelina y bueno, Javi, la familia y varios más. Bueno, le damos saludos a todos ellos, le damos gracias por escucharnos y a todos los amigos que nos están escuchando. Así es, a todos los que están del otro lado, sea por radio, sea por internet. Los saludamos a todos, que Dios los bendiga y los esperamos. Sí, que Dios los bendiga. El próximo programa de Contra la Corriente el domingo a las 7 de la tarde. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad.
esclavo del pecado.